Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase 19 del curso de Up2Go. En esta clase veremos proyecto personal en la etapa de desarrollo frontend. ¿En qué consiste la etapa del desarrollo frontend? En esta etapa es en la que el diseño se transforma en un software funcional con especial foco en la interfaz de usuario de un proyecto. ¿Cuál es nuestro objetivo de la etapa de desarrollo frontend? Entender cuáles son las necesidades a partir de los requerimientos de un cliente para generar una interfaz de usuario como parte de un producto de software. ¿Cómo vamos a determinar el alcance del desarrollo frontend a un MVP? Repasamos en cada una de estas últimas clases la definición de MVP. Recuerden que un MVP es un Minimum Viable Product, que es una primera versión del producto a fin de poder obtener feedback temprano, es decir, una devolución o una opinión, para su desarrollo futuro de ciertas personas, colegas, posibles clientes, interesados, etcétera, que nos puedan acercar su opinión respecto de una primera versión de un producto que está todavía en construcción. Retomamos el caso del MVP del portfolio personal que ya venimos trabajando. En la primera de estas últimas clases hemos visto en la etapa de Discovery las preguntas que eran necesarias para poder definir cuál era el alcance del portfolio personal. En la clase siguiente vimos el backend, si vamos a necesitar una base de datos o no, cuántas tablas, cuántos campos, etcétera, y por qué. Y en el caso de hoy estaremos viendo al mismo MVP de portfolio personal algunas preguntas que nos van a permitir definir y orientar mejor nuestro frontend. En primer lugar, ¿necesito elementos de diseño para maquetar? Es decir, ¿cuento con algún boceto, con algunas imágenes, con algún template, con alguna plantilla de diseño para ya poder maquetarla en Up2Go? Si la respuesta anterior es que sí, bueno, tendremos una gran parte resuelta, ¿sí? Lo que nos quedará empezar a evaluar es la paleta de colores del proyecto, todos los temas que hemos visto en la clase de diseño, de forma tal también, si tengo la foto personal que deseo incluir en mi portfolio personal, necesito incluir alguna otra imagen que tenga quizás derechos de autor, tendré que buscar en algún banco de imágenes distintos tipos de imágenes que sean de uso libre y gratuito, tengo mi tipografía definida a utilizar, etcétera. De esta manera vamos a poder darle forma al frontend que vamos a construir hoy a partir del backend que pensamos en la clase anterior. También puede ser que la respuesta anterior sea que no tenemos elementos y que quizás no necesitemos desarrollo frontend, puesto que nuestro proyecto construido con Up2Go pueden ser algunas tablas modelando alguna situación de la vida diaria, en donde por ejemplo yo puedo llevar un registro diario de qué fue lo que estuve consumiendo como alimentación en mis últimos días. Y es un registro diario personal en donde yo tengo por cada día qué es lo que fui alimentando, consumiendo, y no necesito un frontend elaborado de la misma forma que hemos visto en la clase 7, donde hicimos el proyecto de los markers y de los mapas, en donde no necesitamos un frontend, simplemente con la estructura que nos preparó Up2Go, con nuestras tablas, con nuestra gestión de datos, tener un backend en donde ya tenemos nuestros datos y a partir de ahí hacer un seguimiento diario de alguna cuestión en particular. Por ejemplo, qué es lo que me estoy consumiendo como forma de alimentación en mis últimos días. Yo no necesito un backend o por el momento quizás no lo necesito, simplemente quiero registrar por cada día qué es lo que consumí, con cuántos gramos, cuántas calorías, qué tipo de alimentación es, etcétera. Quizás necesite un frontend y la etapa todavía de frontend no llega. Sin embargo, sea cual fuera el proyecto de ustedes, tienen que preguntarse si necesitan estos elementos de diseño para poder maquetar. Recuerden que, como vamos a ver a continuación, pueden tomar los proyectos starter como una base. Ahora voy a mostrarles a continuación un ejemplo de eso. Como parte de los desafíos, en primer lugar, pensar el diseño y las páginas del proyecto personal. ¿Tengo un diseño? ¿No tengo un diseño? ¿Cuántas páginas voy a necesitar? ¿Cómo las voy a organizar en mi sección de Pages de Up2Go? Luego el desafío 2
va a ser nuevamente simular el proyecto de clase9.up2go.com, pero aplicándolo en el proyecto personal, es decir, viendo si alguna plantilla inicial de esa clase me sirve para reutilizarla. Y por último, empezar a construir el maquetado del proyecto personal, es decir, desde la sección Pages empezar a agregar elementos de texto, de imágenes, loops en caso de que tengamos que traer algún dato de la base de datos y distintos elementos en particular. Y como siempre en el cierre, compartir de forma colaborativa cuáles fueron los conceptos que aprendieron en el día de hoy. Vamos a ver cómo el proyecto de la clase 9 me puede inspirar y servir para seguir dándole forma a mi proyecto. ¿Se acuerdan que el primer proyecto era About Me? En donde Sofía Núñez hacía su presentación, donde teníamos una imagen, un nombre, una ocupación y ciertos links a redes sociales. Bueno, ese proyecto se llama About Me porque existe una empresa que, como podrán ver, ofrece una plantilla muy similar a la que hemos construido con Up2Go. Sin ningún problema podrían aplicar y modificar este modelo. De hecho, verán que es un servicio que puede ser gratuito o pago, como proyecto personal. Es decir, no ha sido casualidad que hayamos elegido este proyecto personal, que fue un clon de About Me, para que ustedes puedan tomarlo y tener su primer proyecto que no necesita de base de datos y pueden tener su página personal. Si el caso así no fuere y desean, por ejemplo, hacer alguna suscripción para algún servicio o producto que ofrezcan, este es un segundo de los proyectos que pueden reutilizar. Vamos a ir al tercer caso. En el tercer caso, y cerrando lo que es About Me, esta sección en blanco fue dejada así justamente a propósito, porque si ustedes repasan la estructura de este proyecto, podrán ver que en Up2Go había una sección de servicios en donde pueden dar de alta distintos contenidos. Es decir, este proyecto tiene un contenido de backend que permite ser gestionado de la siguiente manera. Estos servicios, como pueden ver, se aplican a un proyecto personal, que es mi portfolio personal, tomando como base la aplicación de Sofía Núñez en el tercer de los casos. Es decir, en este caso hay una base de datos construida en donde pueden ver que servicios tiene un nombre, una descripción o una imagen. Este mismo proyecto lo repliqué de forma local, empecé a cambiar la imagen, el nombre, cada uno de los contenidos. Por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían retomar este proyecto y aplicarlo a alguna persona que tenga un emprendimiento similar al de Sofía Núñez y empezar a publicar aquí de la misma manera que yo fui dando de alta distintas tecnologías, como pueden ver en el backend. Este es el proyecto de la clase 9, About Me, seguido de los proyectos de la clase 10, en donde vieron la suscripción, y por último este caso de la Random App o Basic App de Sofía Núñez, y pueden ver cómo reutilicé este mismo proyecto, con la diferencia de que en vez de ser Sofía Núñez y hablar de diseño de ropa, lo que vamos a hacer es un proyecto personal en el que voy a estar incorporando cada una de las tecnologías que tengo para ofrecer en un portfolio personal. Incluye Up2Go, Python y HTML, solo por mencionar algunas. Por último, ver que existen ciertas cuestiones propias de la paleta de colores que debería modificar, puesto que esto no coincide quizás con la idea de paleta de colores que me gustaría utilizar. Y por último, recordar que en ese caso estamos utilizando una base de datos en donde reutilicé los conceptos de Sofía Núñez como diseñadora de ropa al caso de Guillermo como un portfolio personal con distintas tecnologías, aprovechando esa misma base de datos y reutilizándola para un proyecto completamente distinto. Entonces, de esta manera y a partir de un proyecto starter, una plantilla que me permite ya empezar a trabajar, pude retomar el backend, retomar las pages, empezar a navegar un poco en el dashboard, comprender cada uno de los elementos, verificar que por cada uno de los servicios voy a tener el nombre, la descripción y la imagen, como pueden ver en cada uno de estos casos, es decir, la imagen de Up2Go, el nombre de Up2Go y la descripción de Up2Go, lo mismo para Python y para HTML, la parte de redes sociales que podría empezar a modificarla,
y demás cuestiones que espero les sirva como puntapié para construir el frontend del proyecto principal. Quizás lo que pueden tomar es, a partir de este proyecto, empezar a elaborar distintas estrategias, reutilizarlo, reimplementarlo, empezar por el proyecto más sencillo que puede ser el de About Me y luego convertirlo en un proyecto un poco más ambicioso con la reconstrucción de este proyecto en un proyecto de carácter personal donde decidí hacer un portfolio mío de tecnologías que utilizo. Espero que esta clase de frontend les sirva como inspiración para poder armar su propio frontend o reutilizar alguno de los proyectos que les hemos presentado en las clases 9 y 10 y que puedan construir su proyecto, ya sea siendo solamente un proyecto de frontend, que no hay ningún inconveniente en que así sea, un proyecto de backend y frontend donde se escribe en la base de datos cierta información y por último un proyecto en donde se lee y se escribe de la base de datos cierta información, es decir que por cada tecnología que yo dé de alta en esta lista de servicios estará apareciendo en mi portfolio personal una tecnología nueva. Recuerden que pueden abstraerse y replicar alguno de estos proyectos como plantilla para cualquier otro proyecto en donde tengan que hacer una gestión de datos, mostrar un frontend o ambas cosas al mismo tiempo. Espero que tengan mucha suerte en el desafío de hoy.